Buenos días, mi nombre es Luis Contreras y junto a mis compañeros de Ingeniería Industrial vamos a platicar sobre el corte de chorro de agua. El corte de chorro de agua es un proceso de índole mecánica, el cual consiste en que se puede cortar casi cualquier material. Esto ya que sobre el material se hace impactar un chorro de agua a gran presión. Este es un proceso muy revolucionario hoy en día, ya que nos permite cortar casi cualquier material, además de tener un buen mecanizado en las piezas. En la primera etapa de esta tecnología, el agua solo se utilizaba para limpiar las piezas, ya que ésta se trabajaba a una baja presión, pero con el pasar de los años y de las tecnologías se dieron cuenta que si a este pequeño chorro de agua se le agregaba más presión, era capaz de cortar casi cualquier material sin deformarlo o destruirlo. El corte de chorro de agua es uno de los procesos mecanizados más utilizados hoy en día y de mayor crecimiento, ya que el corte por chorro de agua no produce esfuerzos ni tampoco cargas térmicas en las zonas donde se corta el material. Además de ser un corte en frío, este respeta todos los elementos y propiedades de los materiales, cosas que no haría el agua caliente. El chorro de agua sustituye o complementa otras tecnologías, las cuales son el fresado, el láser, la electroerosión y el plasma. El corte por chorro de agua pura fue el primer método que se utilizó de corte de agua, ya que actualmente se le agregan otros elementos para tener un mejor desempeño en los cortes. A nivel más básico, para entender este proceso mejor, el agua circula desde la bomba hasta el cabezal de corte. Esto es algo fácil de entender, de operar y de mantener. Sin embargo, estas máquinas son muy grandes y muy costosas, lo que produce una buena renta a las industrias. Las máquinas por corte de chorro de agua son muy grandes y muy caras. De un lado tenemos la máquina en sí y por el otro lado se tiene el software. Esto incorpora elementos y técnicas de ingeniería muy complejas. Como grandes inconvenientes o datos para tener en cuenta, estas máquinas requieren de un mantenimiento continuo. Esto además es caro. También poseen un alto consumo de electricidad, pero el mecanizado de estas piezas es muy valorado, muy cotizado en el mercado. Buenos días, mi nombre es Marco Landaeta, soy estudiante de Ingeniería Industrial del Instituto Politécnico Santiago Mariño y el día de hoy le voy a presentar, voy a exponer lo que es el corte por chorro de agua. Como su nombre lo indica, el corte por el chorro de agua es la acción de corte de un material u objeto debido a altas presiones de agua. Es un sistema de variación de presiones que está compuesta por un propulsor u bomba que se encarga de variar cuya presión. Esto para adecuarse al material, a diferentes durabilidades de material y diámetros y espesor de material. El primer modelo del corte de chorro de agua alcanzó una presión aproximadamente de 700 bar. Seguir hablando un poco de lo que es la historia del corte del chorro de agua. En sus orígenes, la tecnología del chorro de agua solamente se utilizaba para enjuagar superficies de limpieza, como limpiar superficies de aceite, entre otras cosas. Otra de su utilidad fue la extracción de minerales pesados, como el oro. También fue utilizado en las minas de carbón, etc. Hasta que llegó el doctor Norman Frank, profesor de la Universidad de Virgin Columbia de Canadá, planteando el primer concepto del sistema por corte de chorro de agua. Como lo dije anteriormente, alcanzó una presión aproximada de 700 bar. El primer sistema de corte de chorro de agua, el primer sistema comercial, podía alcanzar presiones hasta de 4000 bar. Fue diseñado en 1971, pero aún así tenía ciertas limitaciones, cuyas limitaciones eran corte a ciertos metales densos o ciertos metales con alta espesor, espesores que, o sea, cuando superan cierto límite de espesor.
tenían ese problema. Y entonces llegaron a la conclusión de incluirle un material abrasivo, que este podría ser silicio, arenas, arcillas, etcétera, entre otros materiales abrasivos. Esto fue implementado en los años 80 y vieron que obtuvieron excelentes resultados. Podían cortar con mayor facilidad materiales más densos y también de mayor espesor. Eso debido a la eliminación del material al unirse el material abrasivo y altas presiones de agua, causaba una bifurcación en el material, o sea, lo dividía. Microscópicamente empezaba a bifurcar el material hasta que llegaba al punto de dividirlo y alcanzaba altos estándares de precisión al realizar cortes de material. Esto fue bastante implementado hasta el día de hoy en la ingeniería industrial para la realización de cortes, porque es un material bastante, o sea, es un tipo de corte bastante útil y actual. A principios de los años 70 surgió la tecnología de corte con agua desde el comienzo de XM WaterTech System. Ha estado involucrado desde el desarrollo de 1971, desarrollando la primera máquina de chorro de agua comercial. Desde aquellos inicios, la tecnología de corte por chorro de agua ha pasado a convertirse a incorporarse en una alternativa valiosa de cortes convencionales. Esto debido, como lo mencioné anterior, por su alta precisión a la hora de realizar los cortes y entre otras características que mencionaré más adelante, como lo que es un corte frío, la diferencia de un corte frío y un corte caliente. Como podemos observar aquí en la imagen, esta es una de las máquinas más simples de corte por chorro de agua. Aquí podemos ver esta tubería que se encuentra aquí en esta parte, es donde entra el material abrasivo, que es la arcilla, arena, silicio. Eso depende también del material a cortar, dependiendo de qué abrasivo le preste más. Luego aquí hay una tubería, pero no se puede observar por la imagen. Aquí se encuentra otra tubería con la cual es propulsada el agua y interiormente aquí se unen lo que es el abrasivo con el agua y hacen la mezcla para crear la bifurcación ahí, como lo pueden observar aquí, que realiza las bifurcaciones del material. Podemos decir que el corte por chorro de agua es un proceso bastante revolucionario y actual, por lo mencionado anteriormente, que es bastante utilizado en la ingeniería industrial por hartos beneficios, como lo que es la precisión superior a la precisión humana, no desgasta, maltrata o doble el material, ya que se realiza mediante un corte frío. La diferencia de un corte frío y un corte caliente es que al realizar un corte caliente hay ciertos parámetros en los que el material tiende a doblarse o a tener cierta curvatura, por lo menos en materiales metálicos. Como podemos saber mediante las leyes de la termodinámica, los metales al
al tener contacto con calor o frío, realizan ciertas cosas, como un material frío, o sea, un metal, exponerlo al frío, el metal se reduce, o viceversa, un metal, exponerlo al calor, ese metal se expande y genera ciertas variaciones en la precisión, que en este caso no pasa por ser un corte frío. ¿Y por qué es un corte frío? Porque solamente se realiza con la presión del agua y el material abrasivo, que al combinarse realizan realizan el corte, la bifurcación, para tener mayores precisiones a la hora de realizar los cortes. Como podemos observar aquí en estas imágenes, hay diferentes tipos de máquinas de corte por chorro de agua. Una es de las más antiguas y de las más sencillas, es esta que podemos observar aquí. O sea, solamente incluye lo que es el agua, o sea, solamente corta por presión de agua, a diferencia de estas dos, que en estas dos incluimos lo que es el material abrasivo. Como aquí podemos observar, por aquí entra el abrasivo y por aquí el agua. Por aquí el agua. Y tienden a combinarse aquí para realizar el corte. Al igual que aquí. Como podemos observar, estas ya actualmente son maquinarias que realizan el corte con medidas ya computarizadas. Solamente hay que colocarles, o sea, darles la orden con las especificaciones, cuántos objetos cortar, las medidas exactas y todo, y la máquina realiza todo el proceso automatizado, como podemos observar aquí en la imagen, realizando los cortes a igual que aquí. Muchas gracias por todo, espero que les haya gustado mi exposición. Hola, buenas noches. Mi nombre es Romer José Gauna. Pertenezco a la sede de Barcelona. Yo le vengo a hablar sobre funciones y tipos de chorros de agua. Funciones de chorros de agua es generar presión. Generar presión, una bomba de ultra alta presión. Genera un flujo de agua con componentes nominales de hasta 94.000 pitches. A efectos comparativos, una manguera de bomberos opera a presiones que van de los 390 a los 1200 pitches. Segundo, convertir la presión en velocidad. Esta presión se convierte en velocidad mediante un minúsculo orificio realizando en una piedra preciosa, creando así un flujo tan delgado como un cabello humano y capaz de cortar materiales blandos. Otras funciones son introducir el abrasivo para incrementar la potencia del corte hasta 1000 veces. El flujo de agua supersónico arrastra el abrasivo. El agua y el abrasivo salen del cabezal del corte a casi 4 veces. La velocidad del sonido son capaces de cortar acero de más de 30 centímetros de espesor. Tipos de chorros de agua. Existen dos tipos de chorros de agua: pura y con abrasivo, combinadas. Estas dos tecnologías son capaces de cortar prácticamente cualquier forma, en cualquier material y con cualquier espesor. Chorro de agua pura. El chorro de agua pura corta materiales blandos, tales como juntas, espumas, plásticos, papel,
pañales, aislamientos, paneles de cemento, revestimientos interiores para automoción, moqueta o alimentos. Chorro de agua abrasivo. El chorro de agua con abrasivo se genera de la misma manera que el agua pura, si bien antes de escapar por la cabeza del corte de efecto Venturi, generando en una de las partes del cabezal del corte, arrastra el abrasivo, que acaba mezclándose con el chorro de agua. El flujo de agua abrasivo resultante es capaz de cortar materiales duros, tales como metales, materiales, piedra, vidrio y materiales compuestos. Muchas gracias, esto es todo. Hola, buen día. Mi nombre es Verónica Moya y a continuación yo hablaré sobre los accesorios y algunos ejemplos por el corte por chorro de agua. Con respecto a los accesorios, pues durante los últimos años ha habido cambios significativos en el campo de los chorros de agua. Las máquinas se han vuelto más precisas, más funciones han ampliado su aplicabilidad y lo más importante para muchos fabricantes, el costo de entrada de la tecnología se ha reducido. Un número creciente de talleres de fabricación y trabajos en metal, sobre todo, han comprado o están considerando su primer centro de corte por chorro de agua, con abrasivos. Esta finalidad tiene sacar el máximo de esta inversión y requiere tomarse el tiempo para conocer y evaluar algunas de las opciones y accesorios actualmente disponibles para los talleres. Un ejemplo de cómo se podría aplicar el corte por chorro de agua dentro de la ingeniería industrial es el siguiente. En la industria aeroespacial, mecanizado de chapas de aleaciones de aluminio de alta resistencia y aleaciones de titanio. Suele ser más económico que el fresado por necesitar sistemas de sujeción más sencillos. Además, se utiliza para la preparación de superficies, como por ejemplo la limpieza de cascos de barco y pintura automotriz. En el caso de la industria automovilística, el corte de los paneles interiores de las puertas, conformados por fibra de madera, realizados por robots, también se aplica por corte de zapatos. Gracias por su atención. Esto fue toda mi exposición.